Estamos de regreso en Factor Clave y como periódicamente nos visita, damos la bienvenida hoy a Fernando Gil, primeramente gerente de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Un gusto. También, como cada semana se encuentra con nosotros y muy feliz de estar aquí, está Alfredo Pereira de MF Economía. No fue a propósito, fue sin querer. ¿Cómo está, Alfredo? Muy bien, Gladys, saludo a la audiencia y sí, una alegría por estar acá cada semana. Bueno, siempre con MF Economía aprendemos de un montón de rubros y de sectores de nuestra economía, y aquí en particular vamos también conociendo las opciones que tenemos de inversión para pequeños, medianos y grandes inversionistas en el mercado de capital. Y por eso justamente ya se encuentra nuevamente con nosotros Fernando Gil y tienen una presentación para compartir con nuestra audiencia. Así que con la gentileza que caracteriza a Alfredo Pereira, vamos a arrancar. Bueno, así como vamos a hacer esta presentación, invitamos a la gente, lo puede encontrar en el canal de YouTube de ABC. Está la presentación anterior que explica un poco qué es la bolsa y un poco cómo son los mercados de capitales. Y hoy queremos dar un pasito más. Hoy queremos hablar sobre todo de un instrumento financiero importante que marca, digamos, el mercado de capitales acá en el país, que son los conocidos bonos. Entonces, queremos empezar con la primera lámina, ahí con Fernando. Y con esta lámina simplemente poder explicar, digamos, bueno, van a ver las barritas azules, prácticamente son los volúmenes negociados por mes, y bueno, aquí le quiero dejar a Fernando un poco, que explique un poco qué ha sido este movimiento empezando desde enero del año pasado, digamos. Genial, gracias, Alfredo. Bueno, como decís, las barritas azules corresponden en este caso a los volúmenes transaccionados dentro de lo que es el mercado de valores, y la línea naranja son las variaciones o los aumentos que tuvimos. Lo que pasado habíamos visto, digamos, y habíamos tocado muy de paso lo que era el volumen de negociaciones del mercado de valores. El año pasado, como podemos ver con las líneas amarillas, tuvimos meses de crecimiento, bueno, prácticamente de más del doble con el mes de agosto del 2021, pero durante todo el año tuvimos un crecimiento sostenido. Esto demostraba mucho también la confianza que tiene el sector, tanto del emisor como del inversor, en el mercado de valores ante, no nos olvidemos, un escenario pandémico que tuvimos todavía durante el 2021. Ya entrando en este año 2022, tuvimos meses de enero y febrero un poquito más quedados. Sabemos que la situación coyuntural macroeconómica interna o externa también tiene cierto impacto en la cantidad de volumen operado, sobre todo en el mercado de valores, donde uno está haciendo inversiones o está haciendo emisiones a muy largo plazo. Entonces tuvimos meses con un poquito por debajo de lo que fueron los meses anteriores, y ya en marzo del 2022 una recuperación importante, muy auspiciada por nuevos emisores que entraron también a jugar el partido dentro de lo que es el mercado de valores. En gran parte todo este crecimiento y mucho de este volumen se debe principalmente a los bonos, que como decía Alfredo, son hoy en día el instrumento principal que vemos. De hecho, si pasamos exactamente a la siguiente lámina, pero acá quería decir nomás, Fernando, pues me preguntaban otra vez, 269 millones movió la bolsa en el mes de marzo. Si comparamos, dicen que la olla azulgrana, el estadio de ese club conocido, ¿verdad?, que costó aproximadamente 23 millones, podemos decir, para comparar y tener una idea, 12 veces más es lo negociado en la bolsa en el mes de marzo. O sea, 12 ollas más sería. Ahora podemos pasar al siguiente. Qué interesante comparación, Alfredo. Para que la gente se ubique un poco. Por supuesto, la mitad más cuando uno va a entender. Cuando el otro club tenga un estadio más grande, ahí solamente van a ser menos. La cajita de fósforos. Ahí llegamos ahora. Y acá vemos exactamente como dice Fernando, los bonos han sido en gran medida casi el 98% del volumen negociado en el año 2021. Y ahí, Fernando, decimos bono y ya medio nos genera un poco de distancia. Al final, ¿qué es lo que es un bono? Un bono, en pocas palabras, Alfredo y Gladys, es un título de deuda en realidad. Los bonos, como vamos a ver también en el siguiente slide, están distribuidos en distintos actores, digamos, que necesitan ir a recaudar dinero para desarrollar sus proyectos. Si vemos en el siguiente slide, tenemos por ejemplo bonos corporativos, que son básicamente los bonos de empresas que salen a cotizar dentro del mercado de bolsa. Y de vuelta, cuando uno dice un bono, emite un título de deuda, es la empresa le debe al tenedor de bonos. Ese es el concepto. Tenemos los bonos financieros, que vienen del mercado financiero, los bonos del Tesoro Nacional, que son los que emite el Ministerio de Hacienda,
por ejemplo, para generar caja, para desarrollar todos los planes, bonos municipales, que también las municipalidades emiten a través del mercado de valores. Entonces, estos son diferentes actores que uno encuentra dentro del mercado de valores y en particular para el producto de bonos. Que básicamente, digamos, cuando una empresa se acerca, digamos, a la bolsa, en gran medida es para poder complementar, digamos, la estrategia financiera que tiene, pues así como por lo menos lo que te ofrece, digamos, la bolsa a través de instrumentos como los bonos, es que uno pueda, digamos, con financiar o obtener un fondeo, digamos, a largo plazo y poder recién pagar el capital al vencimiento, cuando por lo general un banco no te da tanto plazo y te pide ciertas amortizaciones. Entonces, de repente, unas maquinarias para recuperar esa inversión probablemente necesite más tiempo, y bueno, creo que hay una medida alternativa para las empresas que han ido descubriendo, como vimos en los volúmenes negociados, ha sido a través del mercado de capitales. Correcto, yo creo que siempre el factor plazo es un diferenciador hoy en día dentro de lo que son los bonos. Como bien decís, Alfredo, los plazos que se manejan dentro del mercado de valores son bastante más amplios de un común denominador del sector bancario, por así decir. Esto porque dentro del mercado de valores los emisores pueden crear sus flujos de pagos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si tienen que comprar una tierra o comprar una maquinaria de gran porte, pueden calcular la amortización de esa máquina a medida que la máquina vaya produciéndole mejores ingresos y pueda ir pagando, prácticamente la máquina paga su propia deuda. Y ahí en el siguiente gráfico, para que la audiencia también pueda entender, cuando hablamos de bonos, podemos ver también, esto han sido las emisiones en guaraní. Entonces, en enero del 2021, 168 millones de dólares, en febrero 187, y así como lo muestra cada número. Pero también hay dos franjas. La primera, un poco las tasas, y ahí eso pues te quería preguntar, Fernando, y las líneas verdes han sido el promedio de plazos. Y así como vos mencionabas, bueno, por lo general, digamos, para que un bono sea atractivo para un inversor, tiene que ofrecer unas tasas relativamente más altas que el mercado, por ejemplo, del sistema financiero, que en cierta manera te ofrece instrumentos como certificado de depósito de ahorro. Correcto. En ese sentido, siempre nos gusta destacar que la tasa también es reflejo de un riesgo adicional o un producto que ofrece otro grado de exposición a lo que se está invirtiendo. Si bien es cierto, los CDA no ofrecen las mismas tasas que uno hoy en día podría decir que a la situación actual le estamos teniendo en el mercado de valores. Sí, hay que decir también los CDA están respaldados por el fondo de garantía, tiene otro respaldo que cuando uno hace la inversión directamente en un bono, por ejemplo. El bono también puede tener o no garantía, como veíamos en el slide anterior. Una empresa puede garantizar una emisión con una tierra o con una maquinaria o con otro activo, pero sí lo que nos gusta siempre destacar es el plazo al que se maneja. Y si vemos bien los plazos acá, tenemos una característica de plazos y un promedio de plazos de prácticamente de 10 por encima de 10 años en todo el promedio de lo que es el mercado de valores. Pero que entendemos también qué significa, a ver, que no tiene una garantía real como en el caso del banco, pero no significa que en el sentido estricto del significado de la palabra no hay garantía de que cobres tu dinero después con el interés que te prometieron. Correcto, así mismo. En realidad uno siempre está respaldado por la emisión. Cada emisión tiene su prospecto y tiene su calificación de riesgo en este caso. Hay empresas neutrales que se encargan de evaluar la posibilidad de pago de esta empresa donde uno generalmente invierte. Es decir, uno tiene también a un actor neutral dentro del mercado que le dice este es un poco más riesgoso, este es un poco menos riesgoso, y la tasa por ende es un reflejo de ese riesgo también que uno va asumiendo dentro de su cartera de inversiones. No es como comprar hoy un Bitcoin o cualquier criptomoneda, es decir, no tiene esa... No tenemos esa volatilidad. De hecho, creo que lo que hablábamos justamente la vez pasada, que es muy importante, es que en cierta manera también el mercado de capitales te invita a ser más protagonista. Y si bien el sistema tiene instrumentos que vamos a ver en el segundo bloque que pueden servir al inversor, en gran medida también toda empresa que emite en el mercado de capitales pone información pública de manera trimestral, sus estados de resultados. En cierta manera, y si uno conoce a la empresa o conoce el grupo que dirige atrás o la actividad económica en la cual se desenvuelve esta empresa, claro que te da también mayor confianza para invertir. Y ahí
recordame, Fernando, no es que yo necesito 100 millones de guaraníes para empezar a invertir en bonos, ¿no? Correcto, ese es otro de los grandes mitos que hay y siempre recalcamos en todos los contactos que solemos tener. No hay que ser un gran inversor para empezar en la bolsa. Uno puede invertir desde 1 millón de guaraníes o desde $1.000. Así que los montos son bastante accesibles. Si a uno capaz de repente no le sobra 1 millón de guaraníes a fin de mes, si le sobra 500.000, bueno, en 2 meses ya podría juntar para realizar en realidad su primera inversión en el mercado. Bueno, con esto vamos a hacer ahora la siguiente pausa de nuestro programa. A la vuelta, un segundo bloque para seguir aprendiendo sobre el mercado de capitales y, bueno, las posibilidades que tenemos también de invertir, en particular en bonos. Enseguida regresamos con mucho más de Factor Clave. Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Nos acompaña en la tarde de hoy Fernando Gil, gerente de la Bolsa de Valores de Asunción, y también, como cada miércoles, está con nosotros Alfredo Pereira del equipo de MF Economía Inversiones, hablando un poquitito de las posibilidades de inversión en bonos, en particular, después de haber dado en el programa anterior la introducción general sobre cómo es y cómo funciona este mercado. Así, y como mencionábamos, recordar que es un sistema complementario al sistema financiero tradicional, por lo tanto, generalmente cuando yo deposito en un banco, en una financiera, mis ahorros, yo no sé a dónde va dirigido ese dinero. En cambio, en el mercado de capitales yo puedo direccionar de manera directa, invertir y poner, digamos, entre comillas, mi inversión en aquellas empresas que yo creo. Y queremos ahora simplemente en ese sentido con Fernando poder profundizar, bueno, algunos tópicos, digamos, o ítems que pueden servir al inversor en la toma de decisiones, digamos, para entender también cómo operar con mayor tranquilidad en el mercado de capitales. Y por lo general lo primero que nos preguntamos, o si nos acercamos a una casa de bolsa, nos van a tirar una lista, digamos así, de empresas y de bonos y con letras y plazo y TIR, dice ahí, la tasa de retorno. Entonces, generalmente eso ya un poco complica o nos pone una cierta distancia. Pero queremos hacerlo de manera así rápida, simple, un poco todo esto que está en esa hoja ahí. Por ejemplo, Fernando, generalmente cuando nos acercamos a ver bonos, digamos, de distintas empresas, generalmente vemos que estas difieren en las tasas. Eso básicamente, ¿por qué sería? Correcto. Ahí las tasas en realidad son el resultado, obviamente, como te contaba también antes, Gladys, de estas evaluaciones de riesgo. Y cuando hablo de evaluaciones de riesgo, ¿qué es lo que se encargan de hacer estas calificadoras, por ejemplo, que son unos actores que vamos a ver también, tocar un poquito de paso? Pero lo que se están evaluando básicamente es la situación patrimonial de la empresa, es decir, la capacidad de pago que va a tener en base al proyecto que está queriendo desarrollar. Por un lado eso, y por otro lado también el monto que uno le quiere destinar, la finalidad del instrumento, la moneda, que no es poca, no es menor, o sea, una cosa es una tasa en guaraníes, que está sujeto, como sabemos, a perspectivas inflacionarias, a veces un poco más volátiles que el dólar. Entonces, todo esto genera un conjunto de elementos que va haciendo variar la tasa. Muchas veces, quizás, Fernando, el destino del fondo también es importante. Correcto. Dentro de lo que es la evaluación de cada una de las empresas, al emitir los bonos, las empresas también explican y nos hacen saber a los inversores que estamos del otro lado a qué le van a destinar estos fondos. Ellos pueden destinar, por ejemplo, el 100% a compra de bienes de capital, o pueden destinar un 50% a capital operativo, es decir, a caja para desarrollar sus tareas, sus labores. Pueden destinar 100% a compra de una maquinaria, por ejemplo, o a la edificación de un nuevo proyecto inmobiliario. Pueden ser una N cantidad de cosas. Bueno, pero toda esa información se pone a disposición de los inversores justamente para que sepa a dónde van sus fondos también. Pero ahí, por ejemplo, bueno, yo soy un comerciante, yo vendo en mi almacén, no sé, pollos, no sé lo que se vende. Alimentos. No sé, alimentos, ¿verdad? Y bueno, estoy todo el día haciendo eso. Y soy bueno en eso y me está yendo bien. Y esos ingresos, esos ahorros que estoy teniendo, los quiero invertir en la bolsa
pero no tengo yo el tiempo de estar mirando todos los balances. ¿Cómo hago ahí, Fernando? Correcto. Ahí si pasamos al siguiente slide, por ejemplo, vamos a tocar también lo que es el tema que mencionábamos antes de las calificadoras de riesgo. Justamente como parte de actores del mercado de valores, encontramos a estas empresas que son las calificadoras de riesgo, que son básicamente empresas neutrales que se encargan de evaluar el proyecto de las empresas. Es decir, si una empresa viene y dice que quiere invertir en una maquinaria y este es el flujo de pago que propone y para eso quiere sacar un bono por el cual te va a pagar a vos, Alfredo, que tenés en tu despensa ciertos fondos que podés invertir, y la calificadora de riesgo lo que te dice, ok, esto es lo que te puede pagar la empresa, tiene una calificación, bueno, el esquema es de triple A, yendo a B, C, digamos. ¿Cómo es? ¿Cuál es la calificación más baja a la más alta? De la más baja es la calificación D, a la más alta que es la triple A, digamos. Sea D, C, B, A. D, C, B, W, triple B, y después vienen doble A, triple A. Es en realidad un tecnicismo que hay detrás de las calificaciones, pero lo que te tira y el objetivo real es en realidad otorgar un ranking básicamente de capacidad de pago de esta empresa. No, pero es como se dice, confiable lo que te dice. Esa calificadora no es como una encuesta que antes de una elección acá de Paraguay tenemos según el mejor postor. Esto sí es real. Correcto, y ahí te digo, las calificadoras de riesgo son calificadoras que tienen que ser primeramente habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y son de vuelta empresas que no, por un lado, no otorgan una calificación, no otorgan una recomendación de inversión, sino otorgan una calificación neutral de la empresa. Esta empresa sí puede o no puede. O estandarizada, digamos, de tal manera que. Correcto. Que y la Comisión Nacional de Valores es la que se encarga de regular el mercado de capitales. Correcto, así mismo. Como el Banco Central, los bancos. Así mismo, hacíamos una analogía antes con Alfredo que resulta bastante tangible. Si un partido de fútbol fuese el mercado de valores, el árbitro sería la Comisión Nacional de Valores y el estadio sería la Bolsa de Valores. No, esa es una mala comparación. Claro, al menos si es un árbitro acá de Paraguay, no. Tener de un lado el equipo el emisor, del otro lado los inversionistas y bueno. Claro, ahí el partido se juega, digamos, de un lado, no en contra en este caso, porque el emisor necesita del inversor para captar estos fondos, pero el partido se juega en el estadio, que es la Bolsa de Valores, y el árbitro en este caso es la Comisión Nacional de Valores. Bueno, vamos a avanzar en nuestra presentación. Estamos y esto, viendo. Lo que veíamos con Fernando, muy importante es, más allá de la calificación que está que tiene cada empresa, igual es muy importante ahí el perfil de riesgo. ¿Qué decimos con perfil de riesgo? Básicamente, digamos, identificar la necesidad de las personas y las características del inversor. Por ejemplo, si yo soy una persona que ya estoy jubilada y vivo de renta, probablemente mi aversión al riesgo esté en empresas que sean más seguras, quizá que paguen menos tasa de interés, pero que me permitan a mí vivir de esa renta. O si soy una persona de 30 a 35 años, emprendedora. P5 no vaya se dice. Claro, emprendedora y que no estoy viviendo de eso, probablemente mis decisiones también sean muy distintas. Correcto. Bueno, y sumando un poco más a lo que decía vos, Alfredo, como vos comentabas, el perfil de riesgo de cada uno es importante y bueno, un factor no menos importante también es entender la previsibilidad que uno tiene. Justamente vos hablabas de mi aversión al riesgo o la aversión de otra persona, otro tipo de persona, y uno tiene que entender que a mayor plazo o a mayor previsibilidad del mercado, la tasa a mayor plazo la tasa es menos previsible, entonces por lo general la curva de rendimiento en el largo plazo es un poco más alta. Claro. Es decir, uno podría obtener una rentabilidad mayor cuando está hablando de un instrumento de valor que en realidad tiene un plazo de 15, 20 años, porque bueno, de hecho la pandemia nos enseñó que de un año para otro las cosas pueden cambiar muchísimo, entonces se ofrecen otras tasas cuando es un mercado, un plazo mucho más acotado que cuando es un plazo mucho más largo. Y eso creo que es importante, Fernando, porque si yo soy inversor y veo una empresa, cosa que no va a pasar, pero veo una empresa que tiene la misma calificación, pero me ofrece bonos a 5 años y a 10 años a la misma tasa, probablemente este bono de 10 años no sea atractivo para mí. Porque para que sea atractivo para mí debería pagarme un poco más de tasa, de tal manera que me incentive
a ese mayor riesgo me compense, digamos, con Correcto. mayor rendimiento. Ante la misma calificación, por ejemplo, sí se podría interpretar eso. Si tuviesen calificaciones distintas, uno sí podría decir, bueno, esta empresa es una empresa AAA, entonces me ofrece mucho más seguridad. Entonces, si yo por ahí tengo 60 años y quiero asegurar con no perder nomás lo que tengo, entonces me juego capaz por una calificación mucho mejor. Y si soy en realidad un poco más arriesgado, un perfil un poco más agresivo dentro de mi inversión, me podría jugar a algo que me pague un poco más, digamos, pero bueno, me asume un poco más de riesgo. La agresividad podemos hablar otro día, Fernando, pero quizás para cerrar las condiciones del mercado, el último punto que pusimos, porque obviamente también puede pasar que haya empresas que en su actividad económica sigan de la misma manera o hayan mejorado, no obstante, digamos, su emisión respecto a 2 años anteriores cambió y hoy están en una tasa mucho más cara y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si la empresa mejoró, tiene una actividad económica mucho más rentable, sus números y estados de resultados así lo demuestran, no obstante, digamos, cambió las condiciones del mercado. Correcto, también las condiciones de las políticas monetarias, de la coyuntura económica nacional, y si de hecho si pasamos, creo que ya es uno de los últimos slides, vamos a ver, por ejemplo, una comparación de lo que son las tasas de la subasta de bonos del Tesoro de abril, donde manejábamos tasas de a 3 años del 9,20%, a 9 años de 7,80%, a 20 años de 9,90%. Sin embargo, vemos que del lado del OCDE o del lado del mercado bancario, tasas un poquito más bajas, no mucho. Pero esto corresponde en realidad que la coyuntura del mercado necesita también tener cierto grado de incidencia en las tasas. Uno tiene, para hacer una emisión, tiene que tener una tasa atractiva para el emisor, para el inversor, para que pueda captar todos los instrumentos. Entonces siempre está sujeto también a la coyuntura y tiene un componente de lo que es el mercado en su totalidad también, el mercado de valores. Y cerrando decimos que es como piso porque sería muy raro ver un bono de 3 años que tenga una tasa inferior al bono del Tesoro, porque por lo general el bono del Tesoro se lo considera dentro del mercado nacional como libre de riesgo, es decir, el instrumento de bono más seguro y por lo tanto nosotros solemos decir que es como el piso para el resto de las emisiones. Muy bien, súper interesante. Vamos a... ¿Vas a invertir? Me parece, me iba pensando en esto, de pronto no está tan socializado nomás este tipo de productos como lo es cualquier producto del sector bancario o financiero, qué sé yo, en donde inclusive te llaman a ofrecerte un producto o algún servicio. Quizás el público es distinto, pero ciertamente este tipo de espacios busca generar esto, que la gente vaya entendiendo, perdiendo el miedo a estos instrumentos de inversión, de pronto un ahorro familiar, de pronto yo hoy tengo un dinero para el fin de la colegiatura de mi niño, de mi niña, para su universidad, o ahorro para 15 años de algún hijo o hija de la familia. Es decir, la gente de nivel medio tiene ciertas decisiones que van tomando también económicas y que tiene relación también con lo cultural, y de pronto no está aprovechando este tipo de instrumentos que hoy tenemos disponibles. Y así como en la pandemia, cuando las tasas estaban bajas, convenía mucho más al emisor salir, hoy que las tasas están subiendo, conviene mucho más al inversor porque va a tener mayores retornos. Alfredo, muchísimas gracias. Fernando, muchas gracias también. Muchas gracias a vos, Gladys, Alfredo, siempre por la invitación. Bueno, tenemos que cumplir rápidamente, vamos a una pausa, a la vuelta seguimos con más de Factor Clave. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.